Buenos días, hermanos. Hoy 13 de septiembre la Iglesia celebra la memoria de San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la Iglesia y uno de los padres de la Iglesia de Oriente. La información sobre su vida la encontramos en el Dialogus Historicus de Palladio, obispo de Hierápolis, y también en otras fuentes históricas como del siglo V, pero la principal es su propia vida, sus propios escritos. San Juan Crisóstomo nació en Antioquía alrededor del año 350. Su padre era cristiano y probablemente latino, se llamaba Secundo, y era uno de los generales de la armada de Siria. Su madre, Antusa, de descendencia griega, se tuvo que ocupar de la educación de Juan, casi en exclusiva, por la muerte prematura de su esposo, pero lo hizo con gran esmero y responsabilidad, poniéndolo en manos de los mejores maestros. Quizá heredó de su madre la ternura, la persuasión, la firme defensa de los derechos de Dios. También es posible que de su padre tomara algunas características que le hicieron hombre brusco, violento y nada diplomático. A este carácter suyo se atribuyen las desdichas que se abatieron sobre él en la Constantinopla, que hervía en intrigas, lujos y vanidades de su época, cuando sonó su voz sin contemplaciones y sin miedo. Él estudió filosofía en la escuela de Andragacius y retórica en la del sofista Libanios. Estos estudios fue la oportunidad de relacionarse con Teodoro, obispo de Mopsuestia, y con Máximo, que más tarde sería obispo de Seleucia, en Isauria. A los 18 años comienza a sentir aprecio por la doctrina sagrada que profesan los católicos. Por eso quiso acompañar al confesor de la fe Melecio de Armenia en sus frecuentes viajes. Recibió el bautismo después de un largo tiempo de preparación cuando tenía 21 años, y en Antioquía lo nombraron lector, que debía tener a su cargo la narración de las Sagradas Escrituras en las asambleas litúrgicas. El nuevo converso sintió la voz de la soledad y se retiró al silencio del desierto, porque antes de hablar de Dios hay que aprender a callar y a escucharle. 2 años vivió en una cueva con mucha oración, pero el poco dormir e intenso estudio del testamento de Cristo hicieron que su salud se quebrantara y se viera en la necesidad de dejar aquel estilo de vida y regresar a Antioquía. Ahora le confiere el obispo Melecio el diaconado y después en el 386 el orden de los presbíteros, que durante 12 años iluminará a la iglesia de Antioquía con su doctrina, mostrándose en todo momento como modelo ejemplar para el clero. Murió Nectario, obispo de Constantinopla, en el año 397, y a la sede le salieron muchos novios, pero nombraron y consagraron obispo a Juan. Lo hizo Teófilo, el patriarca de Alejandría, en el mes de febrero del 398. Entre sus actividades como pastor, se dedicó preferentemente a la atención del clero, que estaba verdaderamente necesitado de reforma. No eran infrecuentes los clérigos y diáconos cuya conducta sabía a escándalo para el resto de los fieles por su afición a la avaricia y a la lujuria. Tuvo que armarse de fortaleza para deponer de sus funciones a algunos colaboradores directos que se mostraban recalcitrantes, impenitentes. No aceptó los dispendios, enredos y mal gobierno en que estaba sumida la administración de los bienes económicos de la Iglesia y del propio obispo. Fundó un hospital para la atención de peregrinos y de pobres. Se ocupó de las viudas, dedicó su tiempo a la pastoral directa con sus fieles en lo que se refiere a la catequesis, la administración de los sacramentos y el cuidado en lo tocante a la dignidad del culto. Por tanto, toda esta labor pastoral no le trajo más que envidias por el vicio de los mediocres, incluida la de sus colegas en el episcopado. Echando leña al fuego, supieron aprovechar entre los intrigantes. También estaba Teófilo de Alejandría, que no había sido elegido para la sede de Constantinopla,
Digo que supieron aprovechar el conflicto que se originó entre la emperatriz Eudoxia y el patriarca. Este, sin pelos en la lengua, había recriminado en público delante de la corte imperial los frecuentes abusos de poder y dejaba en su predicación bien claro el peligro que encierra para el alma el afán de riquezas. No se quedó mudo a la hora de criticar el desenfreno de lujo y despilfarro, que era como quitar el pan a los pobres. Censuraba el modo de vivir no cristianos que se introducían suave y sutilmente en el palacio del emperador. El asunto, por tanto, terminó con la deposición de Crisóstomo y su destierro en el 404 a Bitinia. Más tarde regresará, por petición de la misma emperatriz, hasta una nueva expulsión en la noche de Pascua del mismo año, sin que le dejaran terminar, por la violencia de las armas, el bautismo de los 300 catecúmenos que estaban dispuestos ya y preparados para recibir la vida nueva en el Espíritu. Esta vez lo desterraron a Kúkuso, en Armenia, pero como la relativa proximidad provocaba espontáneas peregrinaciones de gente que querían ver y oír al santo, llega una nueva orden imperial que manda un traslado forzoso a Pitio, que es el lugar más lejano. No pudo llegar, pues murió yendo de camino, entregando su alma en Cunama el 14 de septiembre del año 407. Su cuerpo después se trasladó a Constantinopla y lo enterraron en la iglesia de los apóstoles. La herencia teológica que deja en sus obras escritas no es sistemática, pero es abundantísima. Entre sus numerosísimas homilías pueden distinguirse las que tienen como desarrollo un tema bíblico, comentando las Sagradas Escrituras. También son sus obras de tipo apologético, contra los errores de los herejes. Algunas tienen un marcado fin catequético litúrgico. También se conservan bastantes panegíricos y otros discursos circunstanciales, según el tratado teológico, de algún tratado teológico, y también multitud de cartas. En la iconografía bizantina se les representa con un pergamino en la mano, del que emana un río, cuyas aguas beben los fieles, símbolo de su doctrina y de su palabra. Su emblema es una colmena de abeja, que simboliza su elocuencia y las palabras que salían de su boca, como dice el Salmo, dulces como la miel. San Juan Crisóstomo ruega por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!